La candidatura de Rojas, Armando Chirvechés. A un joven inteligente y a una niña refulgente canto hoy día con placer, y los sueños de mi mente llenan de luz de repente el abismo de mi ser. Capítulo 1. La palabra diputado sonó en mis oídos con la misma dulzura que una promesa de amor. Ser padre de la patria a los 25 años, ser miembro del primer poder del Estado, ser un hombre público, ser... Imaginaba mi nombre estampado en la satinada superficie de una elegante tarjeta. Enrique Rojas y Castilla, diputado. ¡Qué nombre más sonoro! ¿Verdad que antes había sido Enrique Rojas Castilla solamente? Pero aquel Y, aumentado al apellido paterno, tenía un eufonismo innegable e iba a anonadar, con su aristocracia, a la burguesía que forma el Congreso. Veíame ya pronunciando en la Cámara de Diputados un discurso viril y elocuente, la frente en alta, la mirada segura, la mímica correcta y las palabras fluyendo de mis labios con una elocuencia digna de Baptista. El costado izquierdo, ocupado por la oposición, me contemplaría con rabia, mientras la derecha aplaudiría los periodos rotundos y lógicos de las cantilinarias con la que yo iba a aplastar a mis adversarios. En las paredes de la sala, los retratos de Bolívar y de Sucre parecían reanimarse, como si recordaran Junín y Ayacucho. La barra interrumpiría mis cláusulas casi heroicas con nutridas palmadas, y en las tribunas la encantadora Mercedes Silva sonreiría con orgullo al escucharme, como quien dice: ¡qué bien habla mi novio! Mi inexperiencia de abogado Nobel no tendría que sufrir derrotas ni salvar obstáculos a causa de la divergencia que existe entre la teoría y la práctica, porque, había que confesarlo, yo, que podía hablar hasta 1 hora sobre economía política, 3/4 de hora sobre sociología y media hora sobre derecho público, veíame en serios aprietos para seguir un juicio sumario ante un alcalde parroquial. Comenzar como diputado era, pues, comenzar donde otros acaban, y en lugar de encontrarme obligado a conseguir ascensos en la penosa carrera de juez, pasaba de un asiento de representante a un elevado cargo público. Por otra parte, los papás de Mercedes Silva no pondrían ya un gesto agrio al verme hablar con ella, pues ¿qué más podrían ambicionar para su hija que un diputado? Se abrirían para mí las puertas de muchísimos salones. Los periodistas tornaríanse amables como ninguno y me harían figurar en las crónicas sociales. El distinguido diputado de fulano de tal está enfermo, aunque no de gravedad. Deseamos su pronto restablecimiento. O si no, el inteligente diputado Enrique Rojas acaba de llegar después de haber realizado un viaje de recreo por las risueñas márgenes del Titicaca. O el banquete que ofreció el ministro tal resultó espléndido. Encontrábanse fulano, sutano y perengano, y entre otros el joven inteligente diputado de la provincia Enrique Rojas y Castilla. Mis parientes añadirían a mi nombre como un afijo honroso la palabra el diputado. Dirían: mi sobrino el diputado, mi primo el diputado, y en época no lejana el viejo Silva exclamaría con énfasis: mi yerno el diputado. Los amigos mismos, aunque no recibieran al principio la noticia con un poquillo de envidia, acabarían por tenerme en mayor estima y presentarme a sus amistades con la conocida frase: Enrique Rojas y Castilla, diputado nacional. Leí y releí las cláusulas de la carta de mi tío abuelo, Pedro Rojas, en la que me decía: es preciso, querido sobrino, hacer algo por el porvenir de la familia y por el buen hombre. Hace ya algún tiempo que eres doctor, y como no ignoro que el defender pleitos te desagrada, y que el buscar empleos en el gobierno priva de la independencia, esa independencia de la que tan amantes somos por educación y por raza, pues por amor a ella vivo yo retirado, y por amor a ella murieron varios de tus antepasados,
durante la heroica lucha en que conquistamos nuestras libertades. Es preciso, digo, que pensemos en algo, y ese algo es una diputación para ti. Merced a las numerosas relaciones que poseo en esta provincia y a la posesión expectable que ocupo, podría trabajar con probabilidades de éxito a fin de que fueras elegido representante por el próximo periodo legislativo. Solo es cuestión de incluir tu nombre en alguna candidatura, ya sea oficial o de oposición, que da lo mismo, porque creo asegurar el triunfo. No obstante, lo cual no estaría de más ponerse en acuerdo con las autoridades para que la victoria sea más fácil. Las elecciones están próximas, así que no hay tiempo que perder. Una vez dados los pasos necesarios, puedes venir a pasar en mi compañía un par de semanas, con objeto de preparar el terreno y también de realizar una especie de gira política. Anuncié a mi padre la feliz nueva, y el buen viejo, después de pasarse la mano por la tersa calva, luego de quitarse el birrete de terciopelo bordado de oro, lo que solo hacía en grandes ocasiones, díjome que era preciso procurar ver a mi padrino de bautismo, el doctor Manuel María Menéndez, viejo abogado, al ministro de gobierno, al fin de solicitar apoyo oficial y finalmente, de ser indispensable, al presidente de la República. Manuel María Menéndez hojeaba un voluminoso expediente cuando entré en su despacho. Levantóse, sonrió con la amable sonrisa con que siempre me acogía a mis visitas y me ofreció un asiento. Manifestéle la carta de mi tío y le pedí un consejo. El doctor Manuel se puso a pasear en su buffet de extremo a extremo y antes de responderme echó al aire 3 o 4 bocanadas de humo. «Ser diputado», me dijo, «ser diputado a tu edad parece una gran cosa, pero no lo es. Yo hubiera preferido que practicaras un poco en este buffet, porque lo que indudablemente sucederá es que, ocupado en política y otras tonterías, nunca serás jurisconsulto. Ya sé que mi manera de pensar ha de parecerte rara. Tu padre se alarmará con mis opiniones, pero a trueque de parecer poco práctico, me mantengo en ellas. La política. Conozco mucho a esa señora, o mejor dicho, a esa mujer pública, valaidosa como la más, cuyos favores se pagan a lo mismo que las otras, con dinero. La política. El revuelto mar de la política ha absorbido estérilmente los mejores años de mi juventud. Como tú también, tuve gran entusiasmo para ser diputado en el Congreso de 1861, que eligió presidente provisorio de Bolivia al general Achá. La dictadura de Linares, un buen gobierno, cuyos méritos se justificaban, unido a las ideas de un liberalismo exagerado, que entonces reinaban entre mis compañeros de estudios y entre la juventud en general, llenaron mi cabeza de humo. Te juro que pronuncié brillantes discursos. Parecía yo en aquella época un girondino, por la indumentaria, por el cabello largo y por la ausencia de bigote. Era enamorado, poeta y orador. Tenía apoyos y fortuna, así que nada me faltaba para desempeñar mi bonito papel en los congresos. Asistí a los de 1863 y 1864, y todo lo que saqué en limpio, cuando Melgarejo se apoderó del poder, fue ser desterrado por mis ideas revolucionarias, que puse en práctica batiéndome por Belzú en marzo de 1865 y con Arguedas en diciembre del mismo año. A la palabra había sucedido el arma de combate, y aunque peleé como un valiente, fui desterrado. Conocí las amarguras del exilio, comí el áspero pan de la proscripción, me encontré en un país extranjero sin recursos, a pesar de tener fortuna, sin amigos, sin amores. Tenía acá una novia, la más hermosa morena que haya usado los largos rizos de la época. ¿Quién de los poetas en entonces no había cantado los cabellos negros y sedosos de Pilar González? ¿Quién no había dicho que sus ojos eran tan ardientes y sus labios debían ser más ardientes todavía?
Yo la quise de veras, y ella me juró que me amaba, poniendo los ojos en blanco y apretando mis manotas con sus pequeñas manos de nieve. Cuando partí para el destierro, me estrechó contra su corazón y me prometió amor eterno. Pero ya sabrás tú lo que son los eternos cariños de las mujeres. Apenas había transcurrido 6 meses desde que me hallaba ausente, cuando aquella Pilar otorgaba su blanca mano a uno de los oficiales más brillantes del ejército de Melgarejo. Ella, que había maldecido al tirano porque me obligaba a alejarme de su lado, ella que el último beso me murmuró esas 2 palabras que tantas veces se pronuncian y tantas veces se mienten: nunca y siempre. Se pasaba a las filas enemigas sin escribirme una carta de despedida. Perdí la novia, y la perdí por causa de la política, y te garantizo que jamás he podido olvidar completamente a esa encantadora encarnación del sexo femenino, a esa Pilar González, que durante tanto tiempo tuvo mi corazón secuestrado en la cárcel de sus encantos. ¿Y todo para qué? Para acabar miserablemente después de haber vendido sus favores, cuando su marido, que había llegado a coronel, sucumbió de parálisis en un hospital. Mi fortuna sufrió desmejoramientos considerables. Murieron varios de mis parientes, y lo más triste, una hermana a la que quería entrañablemente. Contarte las horas de desesperación que pasé, los duros trances, las hambres, la soledad, el abatimiento, sería demasiado largo. Cuando volví a Bolivia, mis energías hallábanse debilitadas y mis grandes ambiciones de político habían disminuido considerablemente. Fui más tarde diputado y senador, representante nacional, cuando la guerra con Chile, uno de los que se mostraron tenazmente adversos a este desastre en que representó el primer papel, aquel general que ha escrito en nuestra historia la página más triste que en ella se registra, fui yo. En todo, no he recogido sino desengaños. He ahí que hace 10 años vivo exclusivamente dedicado al ejercicio de mi profesión. Ya conocía yo la elocuencia del doctor Manuel María Menéndez, así que había ido a su despacho resuelto a escuchar una larga disertación sobre política. Mientras hablaba, entreteníame en examinarlo. Su cabello grueso, su barba rala, su perfil ligeramente aguileño, revelaban al criollo de raza. Las palabras acudían a sus labios sin esfuerzo alguno, y su disquisición política fluía lenta, continua, como el agua de un río surtido que sale a borbotones. Tú, como abogado que eres, continuó el doctor Manuel, sabes lo que se entiende por derecho público, por representación y por sufragio, pero quizá ignores que en Sudamérica en general y en Bolivia en particular, el mejor elector es el alcohol, de suerte que los representantes del pueblo solo representan, en muchísimos casos, el fabricado por una casa alemana o por una del Perú. Vano es que se invoque el nombre del pueblo soberano. ¿Quién es el pueblo soberano? El pueblo soberano no existe, sino en los tratados de derecho público. Aunque las constituciones sostengan que ciudadano es el individuo apto para elegir y ser elegido, en definitiva, se elige a aquellos que son impuestos por las clases directoras, por la aristocracia del dinero y por la aristocracia del poder. Manuel María Menéndez, al que sus ideas mismas ponían nervioso, volvía a encender un cigarro y plantándoseme delante, añadió con vehemencia: en definitiva, el derecho de ser elegido tampoco existe. El tal derecho es una prerrogativa. Interrumpió mi padrino, pues no estaba conforme con sus ideas. Me parece, dije, que en un partido sube al poder porque se encuentra en mayoría, y encontrándose en mayoría en el acto de sufragio, es justo que las tenga en las cámaras y que imponga la mayoría de sus candidatos. He ahí lo que siempre se responde, contestó Menéndez. La mayoría.
La mayoría es una invención, como la del derecho divino de los reyes. Entre nosotros, la mayoría está constituida por las razas de color, por las parias que pueblan el altiplano y por los indígenas de los valles de Cochabamba y Santa Cruz, y ya ves tú si esos mandan un solo representante a los congresos. ¿No te parece todo eso decepcionante? ¿Enormemente decepcionante? ¿No prefieres tu independencia y, más que todo, la sinceridad de tu manera de obrar? ¿No prefieres más bien consagrarte a esa hermosa y vasta serie de ciencia que se designa con el nombre de jurisprudencia? Hermosa es la carrera de abogado y grande su misión. Querido padrino, exclamé algo impaciente, mi resolución de ser diputado es firme. Juzgue usted como quiera el papel del actuar que desempeña el legislador. Pero no podré negarme que su posición es brillante, que su porvenir es mucho más risueño que el de un simple defensor de pleitos, o que el de un juez que vegeta en el corazón de una provincia. Soy joven y amo las situaciones. Sé que una vez diputado tendré tiempo de sobra para dedicarme a lo que me plazca, que gozaré un emolumento regular, que obtendré aplausos y llamaré la atención pública y que mereceré grandes consideraciones por pasar algunas horas sentado en un sillón forrado con cuero de Córdoba, en un elegante local en el que abunda el terciopelo de seda entre altas columnas doradas, cornisas, en el que se puede hablar cualquier tontería con aire de sabio, y en el que se puede tomar, en los cuartos intermedios, un delicioso té con exquisitos pasteles. Veo que eres un convencido, repuso el doctor Menéndez. Pero vamos a ver, ¿a qué partido piensas afiliarte? Seré independiente, contesté. ¿Independiente? Entonces da por pérdida tu candidatura. O te acoges al gobierno o marchas con la oposición. De otra manera, no sales ni suplente. Yo sé lo que son estas cosas. ¿Y qué me aconseja usted? Pues que te vayas donde el ministro de gobierno y le digas: Señor, la provincia de tal quiere elegirme diputado. Cuento con la adhesión de lo principal del vecindario y como mis propósitos son apoyar al gobierno en el desarrollo de su plan administrativo y continuar prestando públicamente mi aplauso a sus actos, como lo he hecho hasta ahora en privado, solicito el apoyo oficial del Ejecutivo para patrocinar mi candidatura. ¿Y si el ministro me rechaza? Pues nos vamos a la oposición. 2 días después, en traje de rigurosa etiqueta, ascendí a las escaleras del Palacio de Gobierno, no sin que me latiera el corazón. En la antesala del despacho me manifestaron que el señor ministro se encontraba ocupado con otra persona y que tuviera la bondad de esperar. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pared que marcaba las 4 de la tarde y el roce de la pluma que el oficial mayor hacía correr con singular rapidez sobre las hojas del papel tieso, que al ser desaflorado parecía gruñir con cierto orgullo, como si blasonara de su apergaminada nobleza. Al cabo de un momento, entreabrióse la puerta del despacho ministerial y dio salida un señor calvo y de lentes, que al pasar a mi lado hizo una venia y luego, al despedirse, estrechó con ambas manos la que le alcanzaba el oficial mayor. Indicóme el secretario que podía pasar. Franqueóme la puerta, alzó un portier de brocado y me encontré frente al doctor Melchor Paredes, ministro de gobierno, jurisconsulto notable y gastrónomo eximio. Era un señor de mediana estatura, moreno y obeso, que usaba el cabello cortado al ras de la cabeza. El eximo ministro indicó mi asiento. Después de haber estrechado mi mano, aunque sin abandonar el sillón giratorio que ocupaba junto a un escritorio norteamericano, luego me preguntó en qué podía servirme. La verdad, aquel sencillo recibimiento estaba muy lejos de lo que yo imaginaba, así que mi desconcierto no fue pequeño. En vano abracé con una mirada el conjunto del despacho como si pidiera inspiración a los cortinajes rojos,
a los muebles estilo Luis XV, a los estantes llenos de volúmenes gruesos o de gordojos legajos de papeles, a una tintera de bronce que figuraba un dromedario durmiendo la siesta, a una máquina de escribir que mostraba su doble teclado como si se burlase de mi perplejidad. El doctor Paredes creyó que yo no le había oído y volvió a repetir algo impaciente: ¿En qué puedo servirlo? El pueblo, repuse, quiero decir, la provincia. Aquí venía de molde las palabras de mi padrino. Quiere elegirme diputado. Cuento con la adhesión de lo principal del vecindario y como tengo el propósito de apoyar al Ejecutivo en el desarrollo de su plan administrativo y de continuar prestando públicamente mi aplauso y aprobación a los actos del gobierno, como lo he hecho hasta ahora en privado, vengo, señor ministro, conocedor de su poder y de su influencia, esto era de mi cosecha, a solicitar el apoyo oficial para que patrocine mi candidatura. El ministro sonrió levemente. Fue su sonrisa más bien de los ojos que de los labios, y repuso con calma y seguridad: el gobierno verá con agrado su candidatura, puesto que no existe respecto de usted ninguno de los motivos que privan del ejercicio de los derechos políticos conforme a nuestra Constitución. Es usted apto para elegir y para ser elegido. Si en la provincia existe un crecido número de partidarios suyos que hacen probable su triunfo, el ministerio de mi cargo se felicita de ello, pues verá con placer la entrada de un joven de sus excelentes condiciones en el seno del honorable Congreso Nacional. En cuanto a patrocinar su candidatura, es diferente. Usted sabe que en Bolivia hay absoluta libertad de sufragio, de manera que la coacción del gobierno para imponer un candidato sería un abuso incalificable. En nuestro democrático sistema de libertades, son los partidos los que tienen que obrar. Al Ejecutivo solo le toca vigilar la correcta realización de ese gran derecho y deber político de los pueblos modernos que se llama sufragio. Será la mayoría y nada más que la mayoría los que le den el triunfo. El eximo Paredes volvió a sonreír de nuevo y quedó un momento silencioso. ¿Cree usted que me satisface?, continuó, que los jóvenes se preocupen ya de tomar parte activa en la política y sobre todo de ingresar a los congresos. Las asambleas deliberantes necesitan siempre dos elementos: el conservador y el innovador. El primero lo representan los que hemos vencido la mitad del camino de la existencia. El segundo lo constituyen los jóvenes que abandonan las aulas con el cerebro lleno de ideas nuevas y doctrinas revolucionarias. El primer elemento es numeroso en nuestras corporaciones legislativas y políticas. Es necesario dar paso al segundo, pero con cautela, con mucha cautela. Una sombra pasó por los ojos del ministro, que volvió a sonreír y profirió con poca seguridad algunas palabras corteses. Ojalá salga victorioso en las futuras elecciones. Deseo sinceramente su triunfo. Y como se volviera a hojear un expediente, comprendí que debí tocar retirada. Si fue dificultuosa mi entrada, resultó rápida mi salida. Mordíame con furia las guías del naciente bigote. En las calles iba amontonado toda mi ira concentrada contra Paredes y el gobierno, en tanto que acariciaba mi triunfo desde las filas de la oposición. Mis interpelaciones a los ministros iban a hacer época. Traería abajo a todo el ministerio. Dirigíme con el paso apresurado a la casa del doctor Menéndez, y cuando pisé los umbrales de la misma, exclamé enarbolando mi bastoncillo con puño de plata vieja: ¡Viva la oposición! El doctor Menéndez, como si adivinara mi fracaso apenas entré en su buffet, exclamó: ¿Con que nos vamos a la oposición? Sí, doctor, repuse. El ministro de Gobierno se ha atrevido a decirme que el gobierno no puede patrocinar una candidatura. Tendrá compromiso con alguno en quien confía más que en ti, eso es todo. Pero les ha de costar caro, exclamé. Cada semana echo un ministro abajo. No pediré informes ni explicaciones ilustrativas. Formularé interpelaciones
y quizás ese mismo Paredes caiga a merced a una misma moción del día motivada, gracias a un discurso mío. El sistema de los porqués es admirable. ¿Por qué se hizo esto? ¿Y por qué se hizo el otro? Saldrá a lucir todo el derecho público y en teorías que abrumarán a los honorables representantes. Derribaré más secretarios de Estado que... Tienen para eso la mayoría, respondió el viejo. Hablas como muchacho. Es preciso ver las cosas con calma. Si procedieras de semejante manera, ¿que no lo harás? Con separarte del seno de la Cámara, te aplastarán. Lo importante es que salgas diputado. Dentro de algunos días, un periódico conservador publicará tu nombre como candidato de la oposición y un amigo mío se encargará de presentarte a los clubes del Centro Católico. La Disciplina, órgano del Partido Conservador, publicaba una semana más tarde mi nombre en gruesas letras de molde y decía, entre otras cosas: en vista de la popularidad que goza de la provincia, el doctor Enrique Rojas y Castilla, uno de los jóvenes más ilustrados de nuestro país, el directorio del Partido Constitucional, de acuerdo con las opiniones manifestadas por los principales vecinos de dicha provincia, ha resuelto designarlo candidato a la Diputación, confiando en que, dadas sus ideas cristianas y su sólida cultura jurídica, sabrá defender con brillo los intereses de su religión, y de su partido, y de la provincia que representa. La noticia fue recibida por mis amigos con harta mala gana. ¿Cómo un joven de ideas liberales iba a marchar a la lucha electoral en calidad de candidato del Partido Conservador? Todos ellos deseaban que el elemento nuevo se iniciara en luchas políticas, pero no en condiciones, que cuando menos imponían el apoyo de los viejos intereses, la defensa de las añejas doctrinas. ¿Qué clase de reforma se quería si se caminaba a la representación con una especie de mando imperativo impuesto por las congregaciones, por las cofradías y sindicaturas? Federico Jiménez, discípulo mío, muchacho de lengua viperina, me dijo en un salón de billares cierto día que bebíamos cerveza: tú eres el liberal, el partidario de la separación de la Iglesia y del Estado, de la libertad de cultos, de la instrucción laica, del divorcio absoluto, del matrimonio civil. ¿Tú? Un diario de la prensa local gobernista expresó un artículo anónimo que era de lamentar, en la que la juventud estudiosa e intelectual, encargada de llevar a la práctica las teorías de los grandes pensadores, se acogía a la bandera ultramontana con un espíritu que a 100 leguas tenía olor de hipocresía y de incienso regado con agua de colonia. Fue por lo demás lo único que se dijo, y en cambio noté la mayor amabilidad de las señoras, sobre todo de aquellas que pertenecían a alguna congregación, y de los papás, especialmente de los que tenían hijas casaderas y no mal parecidas. Mercedes Silva me envió una elegante postal de estilo modernista, en la cual un cupido pescaba en el remanso poblado de lotos azules un pez gordo. La letra pequeña, delgada y insinuosa, letra de mujer coqueta, decía con ortografía auténtica: deseo que obtenga usted muchos triunfos una vez que salga diputado, que pronuncie muy buenos discursos y que haga rabiar bastante a sus colegas. Mercedes Silva. Resolví, pues, a fin de no perder tiempo, preparar mis maletas e iniciar una larga serie de visitas, de despedidas. La víspera de mi marcha tuve dos agradables sorpresas. Una es que la perfumada de Mercedes Silva, anunciándome que me esperaba para tomar el café en su compañía, y la invitación a una comida íntima de despedida con que iban a obsequiarme los amigos de Bohemia y los camaradas de amores pasajeros. Aquel día me compuse con más esmero que de costumbre. Retorcí cuidadosamente mis bigotes y llevé a cabo un artístico nudo de corbata, capaz de cansar con sus inextricables convulsiones la privilegiada imaginación de la más hábil modista.
Nunca tuvieron mis cabellos tan aromático vinagre, ni mi pañuelo de seda un perfume más suave, ni jamás la levita envolvió mi cuerpo juvenil con mayor elegancia. Mis zapatos de charol lustrosos y terso tenían un sonido particular de calzado nuevo y ceñían rigurosamente mis pies, casi tan bien como calaban mis manos los guantes de piel de Suecia, gris perla. Mi sombrero de copa tenía el pelo asentado como el cabello del más lamido gomoso, y mi bastón delgado, flexible, parecía de caña y de junquillo. Giraba cogido por el puño modernista de plata vieja, con la flexibilidad señoril de un florete y las veces con la gravedad rítmica de una batuta. Mercedes Silva me recibió sola, vestida de rojo, como un diablillo que era. Hicimos juntos los honores a un té que supo servir con gravedad de una ama de casa. Sus ojos reían cuando se encontraban con los míos, y sus dientes pequeños, agudos y blancos, desfloraban la dulce crema de las galletas con cierto placer. Comimos un par de estas a medias, es decir, yo una y ella la otra mitad, aunque en un comienzo hiciera muchos aspavientos de semejante cosa. Nos despedimos riendo, como nos habíamos saludado, porque no éramos gente romántica ni aficionada a los adioses del primer acto de drama, con lágrimas y juramentos. Hízome el honor de acompañarme hasta las escaleras, y cuando salvé el último tramo de esta, me envió una amable sonrisa y gritó: «No te olvides de escribirme postales». A las 7 de la noche, con el abrigo forrado en seda al brazo, penetraba en el principal comedor del Hotel Central, en la que una atmósfera de humo aromático procedente de cigarrillos y de habanos, y el ruido de múltiples conversaciones y carcajadas daba a conocer que allí se daba reunida gente joven y alegre. Saludóse mi entrada con una salva de aplausos. Alguien gritó entre risas y palmadas: «Señores, el honorable representante va a pronunciar su primer discurso». Sirvióse un cóctel champaña de primera fuerza, y luego cada cual ocupó el asiento que le correspondía. Hallábame en el centro de la mesa, sitio de honor, como obsequiado que era, y desde él podía apreciar el agradable aspecto que presentaba el comedor, arreglado con gusto del dueño del hotel. El menú impreso en cartulinas Art Mobile, cada una de las cuales llevaba en el centro un medallón en el que se destacaban cabezas modernistas, prometía lo siguiente: supernumerario de canapés, sopas, bistec de cangrejo 7 mesianos, sopa de tortuga artificiales o senadores fritos, relevo, bacalao a la suegra, entradas, pechuga de polla en salsa morena, solomillos de buey a lo diputado, intermedios, torta de confitura a la maitrés, cuarto, trasero de jamona, criadillas en champaña, asados, lenguados revueltos al orador del siglo Plumapoc, postres, medias naranjas en almíbar, frutas de la estación, vinos, Saint, Amour, Nuit, Borgoña, vinos tintos de pupilas de morena, vinos blondos de cabellos de rubia. Los manifestantes eran 11, todos muchachos espirituales. Luis Covarrubias, flamante ingeniero y hombre de mundo, que de lo que menos hablaba era de planos y de obras públicas o privadas. Juan Valcárcel, poeta alegre y decididor, humorista enamorado y gastrónomo, y cuyos versos eran sin embargo tristes. Vicente Miranda, bibliófilo, filósofo, oculista y literato. Hallábase entonces dedicado a estudiar el esperanto y no desperdiciaba ocasión para buscarse colegas de aprendizaje y echar un largo párrafo sobre su correspondencia en ese idioma universal con el mundo entero, desde la Laponia hasta el África Central. Narciso López, músico,
chopinista decidido y panegirista de Puccini, de Leoncavallo y de Mascagni, para quien el superhombre había sido Wagner, que usaba melena, una barba descuidada que calificábamos de hirsuta, y cierta capa española, envuelto en el cual y con el embozo alzado gritaba a las muchachas de medio pelo en las retretas: «Terroncito de azúcar, cielo de mayo». Augusto Falcón, poeta simbolista, que llevaba un robacorazón en la frente y una flor en el ojal del saque, y recitaba sus versos con la dulzura de una oración, cerrando los ojos y aflautando la voz. Justo Salmón, farmacéutico eximio, hombre de ideas avanzadas, cuya florida barba castaño oscuro le daba singular aire de gravedad. José Tejerina, comerciante de talento, una verdadera promesa financiera. Manuel Echeverría, Carlos Ureta, Enrique Vargas, Primitivo Fernández y Arturo Martínez, abogados, estudiantes de medicina o simplemente jugadores de rocambor. A medida que se iban llenando las copas, crecía la animación. El vino tinto, oscuro como los ojos de las criollas, y el vino blanco, blondo como los cabellos de las rubias, hacían de las suyas. Solamente, López no quería beber por ser enemigo del alcoholismo. En cualesquiera de sus fases, había colmado todas las copas que tenía delante de agua. La única que se salvó de la inundación fue la copa de champaña. Luis Covarrubias hablaba de literatura. Gustábale, sobre todo, la literatura francesa. Había devorado una biblioteca entera de autores modernos, pero fuera de Gabriel D'Annunzio y del conde León Tolstoy, no encontraba nada bueno más allá de Francia. Aquella literatura sí que valía. Para cada escuela, una docena de poetas de primer orden, un centenar de novelistas egregios, dramaturgos, críticos, etc. Narciso López le interrumpió. «Es una literatura de adulterio y de horizontales». Carlos interrumpió con un «Oh, las horizontales». Él las había conocido en París de Francia. Al referirse a aquella gran ciudad, decía siempre así: París de Francia. El Montmartre, el Quartier Latin, el Folie Bergère, el Moulin Rouge. Había tratado una chica que comentaba a Nietzsche con un «Naviete charmante» y que luego practicaba el amor con una ciencia exquisita. El París de Francia, el amor es bien. Juan Valcárcer escuchaba a aquella jeringosa franco-española, sonriendo socarronamente. «Entiendo», decía, «que las riquezas minerales de Bolivia alcanzan para garantizar 100 kilómetros de ferrocarriles. Solamente la propiedad del estaño tiene un valor de 200 millones de libras esterlinas». ¿200 millones de libras esterlinas? ¡Oh, eso es bien! Habíanse llenado por segunda o tercera vez las copas de vino cuando Vicente Miranda comenzó a hacer la apología del pueblo japonés, la raza más interesante del globo, según su parecer. Bastaba el hecho de haberse asimilado una civilización en el espacio de 30 años. No habían sido jamás vencidos. Las derrotas de los rusos era segura. Entonces comenzaban las hostilidades. Poseían los nipones un cerebro privilegiado y una constancia a prueba. Eran los mejores obreros y los mejores soldados. Los artefactos japoneses acusaban maravillosa paciencia y los planos de batalla una maravillosa ciencia. Las ciudades del sol naciente debían ser bellísimas y los jardines de los parques deliciosos, con la profusión de las flores exóticas y de aves raras. Él se hallaba orgulloso de sostener correspondencia en esperanto con muchísimos esperantistas del Japón. Saltaron estrepitosamente los tapones de las botellas de champaña, que cayó espumoso y alegre en las anchas copas de cáliz abierto. Entonces, Arturo Martínez, abogado de grandes esperanzas, me ofreció la comida. «Querido Enrique, caballeros, nada más dulce que las expresiones de la amistad, nada más revelador en la vida de un pueblo que avanza que la unión de su juventud inteligente. Es por eso que nosotros,
ligados a nuestro querido colega Enrique Rojas, por los vínculos del pensamiento y lazos de amistad, hemos querido, con prueba de aprecio y señal de regocijo, porque va a ocupar un puesto honoroso entre las avanzadas de nuestro grupo, ofrecerle esta modesta comida. Querido Enrique, los amigos que rodean esta mesa me han discernido el honor de ofrecerte la primera copa de champaña. Lo hago con el verdadero placer, manifestándote lo mucho que esperamos de tu próxima labor camaral, así como que continuarás siendo fiel intérprete de nuestras ideas. Aunque marches al Congreso como candidato del Partido Conservador, las doctrinas que sostengas han de ser las doctrinas nuevas, las doctrinas de Aguano, Tarde, Juan Publix, Fiero, Ferri, Lombroso, Sigele, Pérez Oliva y Posada. Esperamos asimismo que continuarás formando en nuestras filas, de las que sin duda han de surgir los hombres que gobiernen la futura Bolivia. La despedida es triste, tiene cierto dejo de melancolía, pero tu ausencia será corta, apenas el tiempo necesario para prepararte al combate. Señores, por Enrique y por el futuro de nuestros principios. ¡Hurra!, gritó Narciso López, vaciando la copa de champaña de un solo trago. El rumor de las conversaciones, las risas, las copas que chocaban, levantaron el ruido, que justo Salomón tuvo que gritar mucho para hacerse oír. Señores, atención señores, Juan Valcárcel va a pronunciar un discurso decadente. Paróse Juan Valcárcel, serio y majestuoso. Sus lentes engastados de oro recogían toda aquella luz y tenían efectos hipnóticos. Se hubieran creído que iba a pronunciar una alocución mirabeaullana. Y comenzó. Dormían las amadriadas en brazos de los hipocampos, bufaban los megaterios parnasianos y los tiernos mastodontes lloraban en las ramas de los cipreses, cuando llegó una noticia hermética y exótica. Enrique Rojas iba a ser representante nacional. Enrique Rojas iba a contraer matrimonio civil con un sillón giratorio en el ambiente filarmónico de la cancha augusta de los gallos gastronómicos. Enrique Rojas iba a beberse el reglamento de deberes como se bebe un casis con soda, e iba a trinchar la Constitución como se trincha a un cerdo del sexo femenino, relleno de palabras suculentas, de aceitunas elocuentes y de tomates sarcásticos. Nadie creía en la verdad de tal mentira. Nadie hubiera creído si los turiferarios del saco y chistera no lo hubieran proclamado a voz en corbata, desde las hojas de los sauces periódicos, desde la prensa, de los quesos literarios y de la lana poética. No cabe duda, señores, Enrique Rojas, convertido en un grillo hebdomario, pondría en el jardín de la aclimatación de las palabras vacías una moción natural: cambiar de sexo a los diputados, transformar a los gallipavos, introducir núbiles intocadas de ojos más elocuentes que un exordio y más dulces que un merengue en el 5 o'clock tea de la oratoria diaria, en tanto que Judas Iscariote, médico homeópata, tiende un andarivel antiséptico desde el más alto campanario de Cochabamba hasta el más bajo rayo de la luna. Pero es preciso que antes de gustar de los placeres ciceronianos, Enrique Rojas engurgite estoicamente un vaso de Falerno de Macamaca, ese vino que vende en su taberna doña Pepita Primavera, cónyuge de don José Pan, y en medio de las carcajadas de los asistentes, finalizó Valcárcel su discurso. Por el día en que abracadabrante representante, circunflejo de las multitudes pálidas, prestes el juramento de amor eterno a las dietas y a los viáticos. ¡He dicho! Las risas y los aplausos se prolongaron largo tiempo. Ureta pronunció la conocida frase de aprobación: «Es bien», y en general, admiración de los circunstantes. Notóse que Narciso López había llenado de vino las copas antes repletas de agua, al mismo tiempo que comentaba a Ureta
una interesante historia que comenzaba con énfasis largos. Era un hombre de malísima catadura. A pesar de ciertos helados de fresa que sirvieron en hojas de parra de cristal de roca, el entusiasmo era tal a los postres que nadie podía hacerse oír con su interlocutor 2 minutos seguidos a la hora del pause, cuando los mozos del hotel ofrecieron cigarros puros a los manifestantes. Se hablaba en voz alta de todo lo imaginable, de literatura, de política, de jurisprudencia, de medicina y de amor. Nombres de grandes hombres se escuchaban unidos a apodos de guerra de mujeres de la baja galantería. Miranda procuraba explicar el mecanismo de la motocicleta Biraud y Salomón decía pestes a los microbios, esos enemigos implacables de los leucocitos. Terminada la comida, hizo su entrada una pequeña orquesta para contratar, a la cual se había comisionado a López. El maestro director de la troupe, complaciente con nosotros, ejecutó casi exclusivamente fragmentos de la Tosca y de la Bohème de Puccini, que entonces estaban en boga. Narciso López apenas podía moderar su entusiasmo, y al final, casi ebrio, cantaba con su profunda voz de bajo el solo de tenor del tercer acto de Tosca. E muoio disperato, e non amato mai tanto la vita, tanto la vita. Vaciamos una docena de botellas de cerveza y a las 12 de la noche, después del abrazo de despedida, abandonamos el hotel, llenando la calle con nuestros gritos y nuestros hurras.